En la oscuridad se oyó una voz que le pedía que no fuera allí, que le rogaba que no muriera y que no la dejara sola. La voz la llamaba señora Hestia, y se dio cuenta de que era una voz muy familiar. Dijo que sería capaz de protegerla pasara lo que pasara, y por eso le rogó que no fuera a ninguna parte. Su voz no podía soportar esa separación, y por eso si ella moría por salvar a esa gente, él los mataría a todos. De repente, la heroína abre los ojos. Era solo un sueño, y parece que se quedó dormida. Se sorprendió de lo mucho que podía dormirse, y aunque había renacido hace mucho tiempo, todavía recordaba esta voz claramente. Tras recuperarse un poco del repentino sueño, la niña se dio cuenta de que estaba cosiendo un vestido y bostezó pesadamente porque lo comprendía. En este imperio, los hijos ilegítimos de los aristócratas viven peor que los plebeyos, y fue aquí donde ella nació en el cuerpo del hijo de un conde y su doncella, y ahora se llamaba Cecilia Island. Ya no era Hestia, ahora era otra persona, y estaba viviendo su segunda vida. La heroína bostezó pesadamente. No solo había tenido un sueño extraño mientras dormía, sino que ahora tenía que terminar este vestido por la mañana, así que debía darse prisa, mirando a su alrededor. Se dio cuenta de la oscuridad en la habitación y se dio cuenta de que la lámpara mágica se había apagado mientras dormía. Tuvo que encenderla de nuevo, juntando las manos y concentrándose, y la habitación se iluminó de repente con una luz mágica, y cuando terminó, se creó una luz pequeña pero brillante, que debería bastar para seguir trabajando. La heroína se dio cuenta de que podía volver a dormirse, y en ese caso la luz se apagaría, y eso no sería bueno, así que chasqueó los dedos y apareció un círculo mágico sobre su cabeza, del que salió volando una extraña bestia. Ella se volvió hacia él y le pidió que vigilara la luz mágica, incluso si ella se quedaba dormida de nuevo. La pequeña bestia alegremente batió sus alas y luego se acercó a la fuente de luz. La heroína le ordenó que mantuviera la luz mágica para que no se desvaneciera de ninguna manera y ella pudiera continuar su trabajo en paz. Llegó la mañana, la chica trabajó toda la noche y por fin terminó, incluso antes de lo previsto, por lo que estaba segura de que por tanta belleza le pagarían un extra, y por eso estaba muy satisfecha de sí misma. En un momento, divisó a la bestia, que ya dormía plácidamente, y se dio cuenta de que la luz se iba apagando poco a poco. Despertándole, la chica le acusó de haberle dado un recado, y él, descaradamente, se quedó dormido en su puesto. Perdonando a la cansada criatura, la chica dijo que esperaba que a su hermana le gustara el vestido y no se enfadara, cuando de repente sonó el timbre y la señora llamó a la heroína, que tenía que llegar inmediatamente. Le preocupaba que si su hermana ya estaba despierta, se enfadaría mucho si llegaba tarde. Y probablemente era demasiado tarde, pero de todos modos se apresuró a ir a la habitación de su hermana. La hermana se llamaba Arina Island, e inmediatamente acusó a la muchacha de ser perezosa hoy, y que se metería en problemas si llegaba tarde al banquete del ex duque de Janixens. La heroína se disculpó por ello, asegurando que había cosido cuidadosamente las cuentas en el vestido y que, como lo hacía para su hermana, quería hacerlo de la mejor manera posible. Así que se esforzó mucho. La hermana, exhalando pesadamente, preguntó si la heroína había tenido tiempo de dormir, pero ella le aseguró con una sonrisa en la cara que había conseguido dormir y hacer el vestido, así que no debía preocuparse por ello. La chica se limitó a resoplar, como si no tuviera que preocuparse por ella, y entonces se dio cuenta de que era hora de cambiarse, así que empezó a probarse su nuevo atuendo, y extraños recuerdos acudieron a la memoria de la heroína. El hombre gritaba histérico, diciendo que todos los que estaban cerca de ella, incluidas las criadas, todos los que usaban su poder, ella los mataría a todos, y a la chica le dolía la cabeza por esas extrañas visiones. Preocupada, fue a buscar registros de sucesos pasados, pero no encontró ningún lugar que confirmara que él había cumplido todas sus amenazas, y además, aunque ella tenía todos los recuerdos, su vida pasada debía quedarse en el pasado. Quienquiera que fuese en el pasado, y pasara lo que pasara entonces, lo es ahora. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito de su hermana, ordenándole que se moviera, pues ya llegaba tarde, pero ahora todo estaba decidido. Ahora la heroína viviría como Cecilia Island. A un hombre borracho se le cayó una botella de vino y la rompió. Un criado estaba en la habitación y le aseguró que el hombre perjudicaría así su salud, pero que por fin podría descansar en el banquete. Este hombre era Cillian Janixen,
y de repente recordó que hoy había un banquete, pero no se detuvo en esta pregunta, sino que preguntó otra, a saber, ¿qué pasaba con la búsqueda de Hestia? El criado permaneció en silencio, y en un momento el hombre se levantó y le gritó, preguntándole por qué no contestaba, si aún no había nacido el niño de pelo negro, si aún no lo habían encontrado, y resignado ante la impotencia de sus subordinados, lo echó de la habitación. Después de despedir al sirviente, comenzó a hablar consigo mismo, recordando a Hestia. Pensó en ella, que ya era hora de mostrarse, al menos una vez, si ella no se había acordado de él en absoluto. En todos estos años nunca había conseguido olvidarla. Hace Fibe 100 años, aún se sacrificó para salvar a la gente y, desde entonces, lleva medio milenio esperando su renacimiento, repitiendo su nombre día tras día, deseando fanáticamente conocerla. La heroína aseguró a su hermana que sería el centro de atención y tanta belleza no podía sino llamar la atención, pero su hermana no estaba de acuerdo, ya que este baile era en honor a la victoria del archiduque y no podía robarle la atención de todos. Pero la chica no se rindió y, tratando de consolarla, la heroína la comparó con una rosa fresca de mayo, a la que ninguna flor, ni siquiera en el más rico invernadero, puede compararse. Su hermana se lo pensó un rato, pero aún así sucumbió a todos los elogios y accedió orgullosa a todo. Mientras la acompañaba al carruaje, su hermana le anunció que la niña iba con ella, lo que la dejó muy sorprendida por la sorpresa. La heroína se dio cuenta de que, si quería, no la dejaría atrás tan fácilmente, así que aceptó y pidió al menos 10 minutos para arreglarse y se apresuró a ir a su habitación. Cuando regresó a su habitación, se dio cuenta de que esta noche habría luna llena y podría acabar mal, pero de todas formas no podía negarse. Así que esperaba que no pasara nada esta noche, al menos hasta la ceremonia de la luna llena. Cuando terminó con sus preparativos, la muchacha regresó al carruaje, disculpándose por llegar tarde porque había decidido vestirse bien para no deshonrar a su hermana. Arina se fijó en que la heroína se había comprado un vestido bastante abierto, aunque era el mismo que había regalado porque ya no quería ponérselo. Y también vio los labios pintados, aunque la chica aseguraba que todo era por correr. Asegurándole que era demasiado joven para eso, la hermana se quitó el chal y se lo dio a la muchacha para que no enseñara los hombros a todo el mundo, y le regaló sus joyas, que hicieron brillar los ojos de la heroína. Le aseguró que aunque la heroína se estaba arreglando a toda prisa, aún no tenía suficientes joyas para acompañarla, así que podría ponerse al menos esto. La muchacha no podía imaginar que una joya tan cara lo fuera tanto, y por eso no estaba segura, pero dijo que se la pondría con mucho cuidado. Arina se dio cuenta de que la chica no había pensado en ello en absoluto y que lo añadiría a sus gastos de viaje más adelante, ya que tendría que acompañarla a todas partes y por lo tanto debería ir bien guapa. Después, declaró en voz baja que todo eso eran tonterías, que ni siquiera necesitaba ir a ninguna parte, que debía limitarse a vivir en casa de su padre para que le encontraran un buen marido, y que ya era bastante mayor, así que no iría de viaje con ella. La hermana no entendía por qué a la niña le brillaban tanto los ojos al ver dinero o joyas, pero simplemente se alegró. Y entonces Arina le dijo que guardara con cuidado las joyas que le había regalado para que la heroína no viviera en la pobreza cuando dejara la casa de sus padres. Ella, por su parte, le aseguró a su hermana que debía casarse cuanto antes, porque así se convertiría en cabeza de familia y podría contratarla para trabajar, de modo que podrían viajar juntas y conseguir propiedades. En el imperio, las mujeres podían heredar los bienes de la familia si encontraban marido, así que su hermana dijo que cuando se convirtiera en cabeza de familia, no solo compartiría los bienes con la heroína, sino que también le compraría un rango. Y la chica seguía riendo alegremente, asegurándole que estaba muy contenta por ello. Su hermana era muy cabezota y rara vez pensaba en lo que decía, pero sin embargo estaba contenta de ser su hermana pequeña. Normalmente, los hijos ilegítimos son maltratados y destinados a vivir en la pobreza, pero Arina realmente considera a la heroína como su hermana menor y por ello incluso cuida de ella. Al entrar en la ciudad, mi hermana se dio cuenta de que había muchos otros carruajes y así se dio cuenta de que aristócratas de todo el imperio se habían reunido aquí. Pero esto era algo común, porque era el baile del archiduque,
que prácticamente no salió en todo este tiempo, manteniendo una imagen misteriosa detrás de él, y por eso todos tenían curiosidad, y por eso todos se reunieron. La hermana solo dijo con arrogancia que todos los habitantes del imperio ya habían visto su cara. El nombre Janniksen ya hablaba por sí mismo. Hoy en día este nombre no es muy común, pero en su vida pasada, hace 500 años, este nombre era tan común que podía ser utilizado para nombrar incluso piedras en el camino. Y en ese momento había un chico llamado Janniksen al lado de la heroína, y no hace mucho ella lo mencionó, aunque no se parecían en nada en esa procesión. No hace mucho tiempo se celebró una procesión en este distrito, y el propio Ergergods Janniksen caminaba con sus caballeros, y todo el mundo pudo ver cómo era en realidad. Se le llamaba el héroe de la espada, porque solo gracias a él, la guerra con los bárbaros terminó pronto, después de lo cual se convirtió en un gran maestro de este tiempo. La familia Janniksen siempre ha tenido derecho a realizar acciones que solo estaban al alcance de la familia imperial, como tomar decisiones en relación con otros aristócratas, y todo sobre la historia de la familia y sus miembros estaba absolutamente oculto a la gente. La chica se aseguró de que no podía tener nada que ver con el tipo que conocía. El jefe de la familia Janniksen llevaba mucho tiempo escondiéndose de la sociedad, y un día, de repente, asomó la cara y derrotó a los soldados enemigos. Todos, sin excepción, quedaron impactados por lo que vieron. Era un verdadero héroe de la espada. La heroína se sorprendió mucho al saber que se le llamaba Gran Maestro. Ya no quedaba mana en este mundo suficiente para el surgimiento de un gran maestro. Y además, la fuente de la que latía, es decir, ella misma, también había muerto, pero no importaba, porque a la chica le parecía increíblemente hermosa, ya que dicen que cuanto más maná hay en el cuerpo de una persona, más hermosa es, y la verdadera imagen de Cecilia también era muy hermosa. Mientras le observaba, la heroína se dio cuenta de que no estaba nada contento. Parecía a la vez abatido y lleno de ira, como si estuviera disipando la propia oscuridad. Y de repente, el hombre se dio cuenta de la mirada y miró en dirección a la chica, y sorprendió a la heroína, ya que se encontraron con sus ojos en ese momento. Cuando el hombre miró en dirección a la chica, se sorprendió, pues creyó ver un maná familiar, y luego se aseguró de que eso era imposible, ya que la única que tenía un maná así era la que le había abandonado en un pasado lejano. La heroína se encontró con sus ojos y se escondió al instante, asegurándose de que difícilmente podía estar mirándola, ya que había mucha gente abajo, y además tenía un aspecto diferente que le llamó la atención. O tal vez no era así en absoluto, y solo pensó que era porque estaba acostumbrada a que la gente no le prestara atención en absoluto, y esto le hizo volver a mirar hacia allí. La gente entró en pánico y tuvo miedo de señalar con el dedo en dirección al niño que colgaba de la cornisa, que debía de haberse caído al mirar la marcha, y había un monumento justo debajo de él, y no podían dejarle caer. La hermana, sin emoción alguna, advirtió que se trataba de un monumento al emperador, y que si caía sobre algo tan puntiagudo, sería malo, y la heroína le aseguró que debía darse prisa. Podría haberle salvado fácilmente, pero si utilizaba la magia que hacía tiempo que había desaparecido, evidentemente habría atraído mucha atención innecesaria, y difícilmente podría ocultar que la había utilizado. Y si se vuelve a saber de la existencia de lo que aún estaba sellado en su interior, probablemente tendrá que volver a pasar por todo el horror que vivió en su vida pasada. Mientras tanto, el dueño del hotel en el que se alojaba el chico se acercó a la gente y les dio las llaves de la puerta lateral, y en ese momento el chico estalló. Todo sucedió al instante. La gente notó una estela de relámpagos que iba directa al monumento, que de repente dejó una estela de polvo, y en unos instantes todo se aclaró. El archiduque había salvado al niño. Parecía como si todos estuvieran contentos en ese momento. Todos menos el propietario, que dijo que se alegraba de que el niño se hubiera salvado, pero como la estatua estaba destruida, no sabía cómo compensarlo. El archiduque se acercó en silencio y entregó al dueño una piedra preciosa, a lo que éste se mostró visiblemente sorprendido ante tanta generosidad, preguntando si el hombre realmente quería regalar una piedra tan valiosa, pero se limitó a decirle que cogiera la piedra en silencio y se largara. La heroína, al darse cuenta de que el niño se había salvado y ya no tenía motivos para mostrar su fuerza, respiró aliviada. Pero un momento después se quedó estupefacta al ver que el hombre no podía haber aparecido aquí sin más,
ya que había tenido que atravesar 2 puertas que tenía delante con su espada para llegar hasta aquí. Al mirarle de cerca, se dio cuenta de que murmuraba algo en voz baja. Algo sobre el pelo negro, momento en el que los recuerdos de la muchacha se vieron interrumpidos por su hermana, que aún iba en el carruaje hacia el baile. «Quiero ocupar el lugar de la archiduquesa», dijo su hermana, haciendo que la heroína se sorprendiera mucho. Era muy extraño. Sabía por supuesto que Arina amaba el poder por encima de todo, y supuso que su hermana, tarde o temprano, empezaría a buscar una compañera que tuviera un alto estatus. La heroína pensó que no elegiría al archiduque, a quien no le interesaban en absoluto la política y el poder, sino al segundo hijo del emperador, que se convertiría en el futuro heredero de la corona. O cambió de opinión sobre convertirse en emperatriz. La chica recordó las palabras de su hermana cuando le dijo que en el banquete de hoy tenía que destacar por todos los medios, pero que después de decorarse, la opinión de la gente sobre su aspecto podría cambiar aunque fuera un poco a mejor. En cualquier caso, la heroína apartó estos pensamientos de su mente, porque si su hermana quería algo, lo quería mucho, la chica definitivamente la ayudaría a conseguirlo, porque quería que todos los sueños de su hermana se hicieran realidad. Pero aunque se lo había prometido, cuando vio a este hombre, pensó que estaba claro que no valía la pena. Para sorpresa de todos los invitados, este hombre llegó al banquete ya muy borracho, a pesar de que todavía no había empezado nada. La chica lo miró y no entendió. Este banquete fue organizado en su honor, y él ni siquiera se molestó en preparar una introducción. Había una atmósfera bastante extraña en el aire, y la heroína estaba preocupada de que su hermana se decepcionara de él después de lo que vio. Volviendo la mirada hacia ella, la chica vio una mirada desapasionada. Se dio cuenta de que su hermana ya había sacado conclusiones. En su cara estaba claramente escrito lo molesto que le resultaba y que ya no le veía. Los criados se acercaron, y la heroína estaba a punto de rogarles que le hicieran entrar en razón, hasta que la paciencia de su hermana se quebró, cuando de repente oyó una voz alta que preguntaba en tono de mando por qué todos estaban allí parados. Porque hacía un día tan bonito, pero por alguna razón no oyó ninguna risa. La chica empezó a preocuparse, sin entender por qué esas señoras tramaban algo así. El hombre ni siquiera había dicho una palabra, y ellas ya corrían delante de él. Así que las 2 princesas decidieron venir aquí, una princesa Yuri y la otra Iris, después de lo cual la primera dijo que era hora de comenzar el banquete que se organizó en honor de la gran victoria obtenida por su gran archiduque. Nadie entendió por qué la princesa decidió hacer ella misma el discurso de apertura, como si estuviera mostrando a todo el mundo que se convertiría en su futura esposa, y la propia princesa continuó, y en su propio nombre, deseó que el gracioso resplandor de la santa reliquia iluminara el imperio. Cuando se enteró de lo de la reliquia sagrada, la heroína se sobresaltó, gritando en su cabeza que no debía hacerlo, pero nadie la oyó, y todo a su alrededor se iluminó de repente con una luz brillante. La gente estaba encantada con estos acontecimientos, afirmando que acababan de ser bendecidos por la santa Lemuridia, y uno de ellos dijo que la cicatriz que le había quedado hacía 20 años tras una caída había empezado a desaparecer. Todos admiraban el gran poder de la reliquia sagrada, que se transmitía de generación en la familia imperial, y la gente creía que este poder milagroso era la prueba de que los dioses seguían protegiendo su imperio. Todos alabaron a la princesa y su reliquia, y ella, como si no hubiera recibido suficiente atención y honor, se ofreció a rendir homenaje a todos los soldados que habían dado su vida por la seguridad del imperio. El archiduque empezó a volver en sí, pensando que todo se repetía, y en realidad ese poder pertenecía a una mujer que habían matado con sus propias manos. Se jactaban de la reliquia como si ésta, creada a partir de la carne y la sangre de la difunta Hestia, fuera su propio poder. A pesar de que se había transmitido durante tantos siglos, le seguía dando asco verlo, y sin embargo el hombre se aburría indescriptiblemente y no veía la hora de que lo revivieran. Mientras esperaba a que la reanimaran, el hombre decidió conseguir el puesto más alto para que en el futuro pudiera protegerla de cualquiera y darle todo lo que quisiera. También intentó deshacerse de todos los insectos que teóricamente podían dañarlo, porque no quería que se repitiera la tragedia del pasado, pero no importaba cuánto oro reuniera ni cuántas veces volviera a cubrir de rosas todo el imperio. Por mucho que esperara, ella no volvía a revivir,
Así que ¿de qué le servía lo que tenía, lo que había conseguido? Ya estaba muy cansado de este molesto mundo sin ella. De repente, todo a nuestro alrededor empezó a oler a un olor extraño, y la gente no entendía de dónde venía ni qué era exactamente. Quizá el olor de las flores o del perfume, o quizá el olor estaba disimulado por el incienso. Esta conmoción también atrajo la atención del héroe. Haciéndole despertar, reconoció este olor entre mil. Sabía que tal olor provenía del maná de Hestia, por lo que inmediatamente se puso de pie, por primera vez en la noche, sorprendiendo a todos los presentes. Estaba buscando de dónde venía el olor, mirando a todos los invitados, y entonces llegó a la conclusión de que probablemente no venía de aquí, y entonces tuvo que salir rápidamente y encontrar de dónde venía el olor. La princesa intentó detenerlo, preguntándole qué le había pasado, pero él solo se apartó airadamente de ella, mostrando así su actitud y sus prioridades. La mujer le acusó de atreverse a actuar de esa manera con ella, pero él se alejó sin prestar atención a todo lo que ocurría. De repente, la gente empezó a hablar por ahí, diciendo que habían oído que una princesa intentaba persuadir al archiduque para que se casara con ella, y él le cerró la puerta en las narices, sin siquiera escucharla, mientras que otros decían que pensaban que solo eran habladurías, porque la princesa interpretaba con mucha confianza el papel de su prometida, y él ni siquiera se escandalizaba. La princesa oyó todo esto y se dio cuenta de que no hace tanto tiempo esa gente casi la adoraba, pero ahora le están echando barro. Su princesa Yuri fue deshonrada, no una sino 2 veces, y por eso dijo que vería cuánto tiempo podía ignorarla ese hombre. Mientras tanto, la heroína de repente se puso muy enferma. Su hermana se dio cuenta y le preguntó qué había pasado y qué le había dolido. Pero la chica se dio cuenta de que el anillo que la princesa trajo aquí, si hubiera sabido que una reliquia sagrada estaría presente, nunca habría venido aquí. Era como si hubiera perdido un poco de su mana, el poder que estaba encerrado en lo más profundo de su ser. Gritando de hambre durante 7 días, intentó absorber todo el poder de la reliquia sagrada con rabia. Debido a este poder sufrió mucho e incluso murió en su vida anterior, así que ¿por qué no pudo simplemente evitar este dolor renaciendo? Y si realmente estaba destinada a sufrir aquí, ¿por qué nació? De repente, vio a su hermana preocupada y tuvo una visión de su vida pasada, en la que la niña lloraba y decía que quería tener una vida después de renacer en la que no tuviera que negarse nada. E incluso ahora, la única persona que le era tan querida le fue arrebatada, por lo que no lamentó que tras renacer a una nueva vida, algo así volviera a suceder. Mirando a su hermana, la heroína empezó a darse cuenta de que, aunque no sabía por qué, ella también había renacido. Se alegraba de poder reencontrarse con ella. Se abrazó a la mano de su emocionada hermana, recordando que le había prometido que haría lo que ella quisiera. Así que se aseguró a sí misma que no tenía por qué preocuparse, que podía hacerlo todo como entonces, y solo tuvo que dibujar un sello en su boca, y de repente una pequeña capa salió de ella, y estaba decidida a contener el maná que fluía sellándolo en esta capa. Después de un momento, la capa volvió, y la heroína dijo que esto probablemente no ocurriría antes de unos días, pero que aún así se sentía mucho mejor que antes. De repente, su hermana la cogió por los hombros y empezó a zarandearla, exigiéndole saber qué le había pasado, pero ella le aseguró que ya estaba todo bien y que solo estaba mareada, así que le pidió que dejara de zarandearla porque se estaba mareando aún más. Intentando cambiar de tema, la heroína preguntó dónde había desaparecido el archiduque, a lo que su hermana respondió que se había marchado a alguna parte, pero que eso no importaba ahora, ya que temía por su hermana pequeña, pues parecía muy enferma. Tratando de calmar el enfado de la anciana, le pidió que hablara en voz baja, porque si alguien la oía podría pensar que no toleraba a su marido. Pero le dijo que no dijera tonterías, porque hablaba lo bastante bajo como para que nadie más que ellas dos pudiera oírla. La heroína pensó que podría ocurrir algo a causa de la reliquia sagrada, pero todo salió bastante bien, y su hermana parecía tan sorprendida que la muchacha se sintió mal hasta el punto de olvidar lo enfadada que estaba con el archiduque. Desde luego, era una pena que el hombre se hubiera escapado a alguna parte, porque decepcionó bastante a su hermana, pero quizá todo fuera para mejor, y si no había más planes, podrían volver antes a casa. De repente, alguien dijo que estaban haciendo demasiado ruido, y la gente lo apoyó, diciendo que todo se estaba repitiendo hoy y que ya deberían estar cansados de ello.
La que se acercó a ellas fue Verónica Leirán, que era de la familia del conde. La heroína la vio y se desesperó, dándose cuenta de que esto no acabaría bien, y por qué hoy decidió estropear aún más el humor de su hermana, porque a su hermana realmente le caía mal. Es poco probable que la heroína sea capaz de apartar fácilmente a su hermana y acabar con la disputa si ésta empieza. La hermana se disculpó cortésmente por no haber mostrado su mejor comportamiento y habernos causado así molestias, y a juzgar por ese tono subido de tono, estaba increíblemente enfadada. Arina dijo que su hermana pequeña no se encontraba bien, así que se disculpó y les aseguró que primero tendrían que abandonar el banquete. A lo que el agresor afirmó con arrogancia que este hermoso banquete no podía estropearse por el hecho de que ella hubiera decidido llevar un vestido tan terrible y hubiera traído aquí a este niño de baja cuna, y por lo tanto se alegraba de que se marcharan. Las facciones de su hermana se enfadaron más en el mismo momento, pero Verónica no iba a terminar, diciendo que su hermana había venido vestida con un vestido tan extravagante para destacar y hacer alarde de su belleza delante del archiduque para que se fijara en ella. Incluso trajo consigo a este niño de baja cuna para destacar aún más en contraste, pero no hubo suerte. El hombre huyó sin lanzar una sola mirada en su dirección, y parece que todos los esfuerzos fueron en vano. La niña siguió provocando a Arina, asegurándole que entendía perfectamente de lo que hablaba, ya que desde que tenía unos años era costumbre llevar vestidos de colores suaves, pero se hacía por una razón, para honrar la memoria de los que murieron en la guerra. Y por eso fue una gran vergüenza que decidiera prescindir de él. Y solía ser un ejemplo para otros aristócratas, por lo que debería haberse avergonzado de llevarlo a un banquete en el que se honraba a los muertos. La heroína se dio cuenta de que estaba en una pelea. Mucha gente estaba mirando, y su hermana no pudo soportarlo y golpeó a su rival en la cara, por lo que tuvo que detener a Verónica inmediatamente, y su hermana realmente la golpearía. Lady Verónica debutó justo un año después que su hermana mayor, y en su debut incluso consiguió atraer la atención de todos. Pero un año después, toda la atención se centró en la inteligente y educada Arina. Cuanto más empezaba Verónica a importunar a su hermana, más ella, que al principio había intentado evitar el conflicto conteniendo su ira, decidía no seguir evitándolo, incapaz de soportar sus eternos reproches. Además, este vestido se lo recomendó su hermana menor tras oír que quería hacerse notar, y si su hermana no lograba convertirse en archiduquesa por su mala elección de ropa, podría ser un verdadero desastre. Por eso la heroína decidió defender a su hermana, afirmando que ese vestido lo llevaba a menudo antes la difunta condesa. Y como debería saber, después de que el conde muriera en la guerra, su esposa apoyó a los soldados que fueron a esa guerra tanto como pudo. Cuando estaban a punto de ir a un banquete en honor de la esperada victoria, la muchacha pensó que sería maravilloso que la condesa pudiera asistir con ellas, y por eso se le ocurrió la idea de alterar el vestido que llevaba Madame antes de morir y dárselo a su hermana para que se lo pusiera. Al terminar sintió un dolor en su interior y se preguntó si realmente lo había conseguido. Por supuesto confiaba en su capacidad creativa porque era su hermana, pero aún así tenía que hacerlo como fuera. Por eso, al final, la heroína se echó a llorar y pidió perdón a su hermana por esta estupidez, que no debería haber ofrecido tal cosa, porque así profanaba la memoria de la condesa y manchaba también el honor de su hermana. De repente, la gente a mi alrededor empezó a comentarlo, sorprendidos por el respeto que sentían por la condesa, cuando hace solo 5 años a todo el mundo le gustaba llevar ropa de colores similares. En este punto, se acusó a Lady Victoria de hablar de forma grosera e indigna, y de cómo se atrevía a hacer acusaciones sin conocer todas las circunstancias de estas decisiones. Después, la chica se vio rodeada de mujeres admiradoras que le aseguraban que estaban seguras de que el vestido lo había comprado en alguna tienda de moda y que la heroína tenía tanta habilidad para crear algo tan hermoso. Mientras tanto, Victoria, dándose cuenta de que estaba perdiendo la discusión, decidió presionar a la muchacha, acusándola de atreverse a decirse tantas cosas a sí misma y de cómo se atrevía a mencionar a la majestad de la condesa. La heroína pensó que no había funcionado y que tal vez no debería haber venido, pero ahora el dolor no había hecho más que aumentar y la cabeza empezaba a darle vueltas, por lo que ahora apenas podría hacer nada. Estaba pensando en acercarse sigilosamente y pronunciar algún hechizo que la hiciera callar de una vez, cuando su hermana intervino de repente.
Se dirigió a la insolente muchacha y le dijo que había oído en una conversación que su majestad buscaba una pareja digna para el archiduque, por lo que planeaba organizar un gran banquete, invitando en secreto a damas selectas. En la lista no solo figuraba Arina, sino también otras damas de familias aristocráticas, pero al mirar los nombres de las invitadas, no encontró el suyo en absoluto, por lo que ahora se preguntaba cuál sería el motivo. Victoria se puso nerviosa de inmediato, preguntando por qué hablaban de ello tan de repente, pero su hermana continuó, asegurándole que estaba disgustada por lo que había oído, pero que debería haber reflexionado antes de lanzar acusaciones contra su familia, acusaciones infundadas. Ambas eran hijas de familias de condes, solo Arina fue aceptada, pero su rival no, lo que significaba que su reputación, tan empañada que ni siquiera fue elegida como digna novia del archiduque, ni siquiera tenía un vestido tan hermoso como el de su hermana menor, e incluso su reputación era peor. Incluso su tez parecía más bien suciedad opaca, pero no era culpa de las hermanas, y habiendo terminado su destrucción moral, Victoria no pudo soportarlo más y arremetió contra Arina. Pero el golpe no dio en el blanco. Mi hermana interceptó su mano y se acercó a su oído para susurrarle algo. Mi hermana dijo que sabía perfectamente que su rival era muy celosa y que hacía todo lo posible por igualarse a ella. Pero si dice una vez más con su mala boca que su hermana es una sangre de barro o algo así, Arina le hará algo tan malo que incluso el infierno parecerá el cielo, así que no deberías poner a prueba su paciencia. A la heroína le sorprendió que su hermana pudiera ser tan elocuente, tanto en su vida pasada como ahora, y que pudiera tener recuerdos del pasado. La gente a mi alrededor empezó a discutirlo todo de nuevo, diciendo que la princesa también llevaba un vestido rojo, y que era una grosería por su parte decir eso en la habitación donde estaba su hermana, como si le estuviera diciendo a la princesa que debería avergonzarse de llevar eso. Estaban seguros de que, después de este banquete, los vestidos de este color serían muy populares entre las jóvenes, y la propia Lady Victoria, tratando de presumir, se hizo ver terriblemente ignorante. La propia Victoria se quedó paralizada en su sitio, avergonzada por el bochorno, pero su criada les pidió que se marcharan, tras lo cual se dio la vuelta y salió furiosa. Tal vez su hermana no perdiera los nervios por ello. Solo temía que debido al ruido, ella o la propia Arina pudieran ser las agresoras que intentaran estropear el banquete con un comportamiento tan inapropiado. Pero la gente les apoyaba, lo que significaba que todo iba sobre ruedas. Resultaba que su hermana estaba esperando el momento en que toda esa gente se pusiera de su parte, y la chica estaba muy contenta con ello, porque resultaba que los aristócratas, al menos a veces, podían mantener una conversación y no simplemente ignorar su existencia. La heroína aseguraba que todo era mérito de su hermana, que nunca dejó de llevarla con ella a actos oficiales, y la trataba como a un ser humano, sin humillarla por su origen, y nunca dejó de preocuparse por ella. En su vida pasada, ella desempeñaba el papel de protectora de su hermana, pero en esta era al revés. La heroína se sorprendió a sí misma pensando que no podría soportar más este dolor, y sintió como si estuviera a punto de desmayarse, pero era demasiado pronto. Tenía que aguantar un poco más, por el bien de su hermana que tan valientemente la había protegido. Arina dijo que irían a la sala de descanso, a lo que su hermana menor se opuso, diciendo que ahora podría caminar sola y por lo tanto sería más importante para ella agradecer adecuadamente a todos por defenderlas. Intentó fingir que estaba contenta, asegurándoles que le parecían gente maravillosa, y quién sabe, quizá en el futuro esas personas se convirtieran en una fuerza que la apoyara. Pero mientras tanto, apenas podía contener las lágrimas a causa del dolor. Cuando Arina terminó, dijo que su hermana pequeña le recordaba a alguien, y cuando le preguntó quién era, dijo que ya no importaba, así que dejó que la hermana pequeña se fuera sin ella, y la niña salió al balcón. Tras cerrar la puerta tras de sí, la heroína cayó inmediatamente al suelo, segura de que si no hubiera sido porque Verónica se les había unido, habría podido reprimir sus fuerzas de inmediato y luego descansar bien. Tenía mucha suerte de estar sola aquí. Sentada en el suelo, la heroína estaba pensando qué hacer con la herida que su hermana había dejado en la muñeca de Verónica, y empezó a darse cuenta de que poco a poco estaba perdiendo la cabeza, y de repente ya no podía controlar su maná. En ese momento, el hechizo de la transformación empezó a romperse y ella volvió a su verdadera forma, mientras en el público, entre tanto, la gente empezaba a asombrarse del regreso del archiduque.
La gente no entendía por qué había vuelto al final del banquete. Incluso las princesas ya se habían marchado a casa, así que ya no tenía sentido. Pero al hombre no le importó en absoluto. Sus pensamientos estaban ocupados en una sola cosa. Consiguió dar la vuelta todo lo que pudo, pero no encontró la fuente del olor por ninguna parte, y después de dar varias vueltas alrededor de la casa, decidió regresar. Empezó a pensar que se estaba volviendo loco, tal vez porque estaba muy triste por ella, y creyó percibir el olor exacto que desprendía el maná de Hestia, cuando de repente sintió algo extraño que venía de fuera. Y Arina tuvo tiempo de decepcionarse con él, en segundo lugar, porque seguía sin preocuparse en absoluto de los invitados. Ni siquiera dirigió una palabra a nadie, pero al fijarse en su mirada, se dio cuenta de que estaba mirando hacia el balcón donde estaba su hermana. En ese momento, la heroína volvió a llamar a su pequeña bestia y le ordenó que encontrara y curara rápidamente el brazo de Verónica y luego regresara rápidamente. En un momento, se dio cuenta de que lo más probable era que esta Verónica volviera a infligirse una herida después de curarse, así que cambió su orden, diciendo que tenía que vigilarla durante unos días y no dejar que se infligiera nuevas heridas, tras lo cual el feliz animal se fue volando a cumplir sus recados. La heroína no estaba segura de que esa fuera la decisión correcta. Tal vez debería haber restaurado primero su maná y luego, tras pensarlo mejor, enviarlo a una misión. Pero esa chica es imprevisible. No se sabe cuál será su próximo movimiento. Tal vez no ocurra nada terrible si completa con éxito su misión y al mismo tiempo no llama la atención de nadie. Pero estaba claro que ahora no era el momento para eso. Y aunque ella no tenía ni idea de lo que podría ocurrirle mientras estaba en su misión, era mucho más importante recuperar el maná que había abandonado su cuerpo y sellarlo en su interior lo antes posible. La heroína se dio cuenta de que lo más probable es que volviera a tener un dolor infernal, aunque ni siquiera recordaba cuando no le dolía, debido a este maná. No sabía cuánto tiempo tendría que soportar este dolor y cuánto tiempo tendría que sufrir por ello. Y para entonces, el archiduque ya se había acercado a la puerta, sin darse cuenta de lo que acababa de oír, de lo que era aquel ruido, y haciendo acopio de fuerzas, entró en el interior, donde la heroína dormía plácidamente tras terminar su trabajo. El hombre pensó que se había equivocado y que estaba perdiendo el tiempo, pero cuando vio a la mujer tumbada, decidió subirla a un banco cercano. Cuando terminó, miró a su alrededor y se dio cuenta de lo tranquilo que se sentía ahora. Desde que solo se había dejado llevar por las ilusiones del renacimiento de Hestia, se sentía bastante extraño, pero quizás por primera vez desde su muerte, se sentía tan tranquilo. Al mirar a la muchacha dormida, se dio cuenta de que su complexión no era muy saludable. Debía de estar enferma, pero era cierto que la gente enfermaba a menudo, así que tuvo que ordenar a los criados que trajeran algo con lo que cubrirla. En un momento, se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no sabía lo que hacía, y se dirigió mentalmente a Hestia, asegurándole que debía de estar loco, ya que no podía creer que por un momento estuviera interesado en alguien que no fuera ella. El hombre sabía perfectamente que cuando se volvieran a encontrar y él estuviera con otra persona que no fuera ella lo dejaría no con una sensación de celos, sino de alivio. Desesperado, se sentó en el suelo y no entendía por qué, a pesar de haberse vuelto tan insensible, seguía queriendo oírla llamarle Yannick otra vez. Volvió a los recuerdos de cuando aún era feliz. Cuando llegó a su cama llorando, aunque ella le pidió que se durmiera, él le preguntó si le dolía algo, pero ella solo le aseguró que todo estaba bien y que se durmiera. Más tarde, la heroína se despertó, preguntándose por qué había estado soñando con él últimamente, porque en ese momento estaba muy disgustada con él, pero al parecer sentía algún tipo de apego hacia él. Ahora se sentía mucho mejor que antes, y por eso tenía que volver cuanto antes con su hermana. Preguntándose cómo se había quedado dormida en el banco y de dónde había salido la colcha, decidió averiguar cómo estaba el padre de familia y si había conseguido cumplir el encargo. Mientras tanto, Victoria estaba en su habitación, en estado de shock, ya que no podía haberse infligido la herida ella misma, de ninguna manera. Todo en ella estaba cicatrizando, y no había rastros del culpable de estos hechos colgando de su largo vestido. Victoria se dio cuenta de que no podía hacerse daño, no solo en el brazo, sino también en la cara,
y en general en todo el cuerpo. Quería aprovechar la herida para pedírsela a su padre, para machacarlos. Pero si todo seguía así, no pasaría nada. La muchacha pensó que se debía a la reliquia que la princesa había utilizado durante su discurso, y entonces decidió que no le quedaba más remedio que clavarse un cuchillo, y como no lo encontraba por ninguna parte y había ordenado a su criada que se mantuviera alejada, fue a buscarlo ella misma. Al doblar la esquina, Victoria golpeó de repente a alguien y cayó al suelo, pues no miraba delante de ella, y en cuanto quiso acusar a la persona que la había golpeado, fue cogida de la mano por el propio archiduque. Sintió que la magia de Hestia salía de su mano, aunque era débil, tanto que no podía ser notada por aquellos que usan mana débil, y en ese momento necesitaba una respuesta a dónde y por quién había sido dejado el rastro de esta magia. Antes de que pudieran terminar, oyeron un extraño chirrido y, al mirar hacia abajo, observaron a un padre de familia casi aplastado por una caída repentina. Cuando regresó, la heroína recordó el banquete con horror. Ahora solo quería lavarse con agua tibia e irse a la cama, pero desafortunadamente era hora de empezar, y esto era lo único que no podía evitar, el rito de la luna llena. Santa Remardia, concediendo bendiciones a todos, el estatus del templo era absoluto en el imperio, que en sus inicios se decidió que fuera un estado teocrático. En una época en la que la magia se utilizaba en todas partes, los templos desempeñaban el papel de fuentes de magia, los sacerdotes trataban a los enfermos, se dedicaban a la política y fabricaban armas. Hace años, por razones desconocidas, tras el final de la Gran Guerra, el mundo se quedó sin la mayor parte de la magia. Pero hoy en día, las escrituras del templo y la etiqueta siguen siendo parte obligatoria de la aristocracia imperial. Y los objetos mágicos más poderosos pasaron a llamarse objetos sagrados, que se transmitían de generación en generación en la familia imperial. En su verdadera forma, la heroína voló al lugar donde una vez estuvo el templo, pero ahora solo hay ruinas. Había un árbol sagrado que estaba iluminado por la luz de la luna. Cuando viene aquí, siempre parece que fue ayer, los días en que pasaban tiempo juntos, los tres con su hermana, que en su vida pasada fue su criada en el templo, y cuya imagen querían hacer inmortal, Yannick. Todo parece haber comenzado cuando la luna llena está en su culminación. La heroína ya no es capaz de contener su magia, trata de aprovechar la oportunidad y persistentemente intenta deshacerse del recipiente. Si la chica flojea aunque sea un segundo, entonces este poder podrá salir y en el mismo momento destruirá a toda la gente del imperio, por lo que ella no podía permitir bajo ninguna circunstancia que esto sucediera. Después de todo, se suponía que este poder no debía entrar en este mundo desde el principio, pero no podía contenerse dentro durante mucho tiempo, y sin duda había una forma que ayudaría a proteger a la gente. Y realmente no quería usarla, pero ahora todo lo que podía hacer era encerrarse dentro del recipiente con la fuerza sellada y preparar el recipiente para esperar dentro hasta que los intentos de la fuerza sellada por salir terminaran. Un hombre cabalgaba por un sendero del bosque y sus criados le seguían, convenciéndole de que regresara rápidamente, pues estaban lejos de la civilización y era muy peligroso cabalgar así. Era el príncipe heredero Azor, y sus sirvientes no entendían lo que estaba pasando, ya que el hombre incluso decidió no asistir al banquete del archiduque porque estaba deprimido desde que volvió de la guerra contra los bárbaros, pero tras su regreso, el archiduque fue llamado héroe. El príncipe maldijo a aquel hombre. Si pudiera borrar de su memoria aquel momento, el brillo deslumbrante de la hoja de su espada y su fuerza fenomenal, podría ocupar fácilmente el lugar del príncipe con semejante poder. No sabía si Yannick era siquiera un ser humano como él, porque el tornillo se había pasado toda la vida perfeccionando sus habilidades con la espada, así que ¿por qué tenía unas habilidades tan increíbles? Además, traspasó la línea de la normalidad y se convirtió en el mago más poderoso, a pesar de haber ofendido a su hermana. Pero su padre se mostró profundamente indiferente, porque su principal preocupación era no caer en desgracia ante el archiduque. Ahora ya no es un ermitaño que se escondía en las sombras. Poder peligroso, dominio de la magia, influencia sobre la familia imperial, el poder de la esgrima. Yannick será un problema incluso después de que el príncipe ascienda al trono. De repente, detuvo su caballo, dándose cuenta de que había llegado demasiado lejos por culpa de sus pensamientos, y de hecho era muy poco propio de él.
En cuanto le alcanzaron sus escoltas, les pidió disculpas y les dijo que, como futuro gobernante, no debía comportarse así, por lo que decidió simplemente dar media vuelta. Cuando un fuerte viento se levantó de repente e hizo que todos los presentes se preocuparan, el príncipe se dio cuenta inmediatamente de que no era un viento ordinario, sino mágico, algo que era simplemente imposible de sentir como un mago débil, o sin maná alguno. No debería haber magia tan fuerte en el imperio, así que podría haber sido un invasor, por lo que cogió a sus hombres y corrió a comprobar la causa. Solo había una especie de globo en el lugar en el que gritaban pidiendo rescate. La heroína tuvo la sensación de que estaba a punto de ser despedazada, por lo que rezó para que la rescataran, para que alguien detuviera ese sufrimiento. Su recuerdo más antiguo de su vida pasada es cómo fue llevada al templo de la nueva luz siendo una niña y vestida con ropas blancas. Ya entonces le causaron un gran dolor, innumerables veces. Querían convertirla en una niña inmortal a través de experimentos. La cortaron aquí y allá, luego la cosieron y la volvieron a cortar. La alimentaron con todo tipo de venenos, pero hicieran lo que hicieran, su cuerpo se curaba automáticamente, lo que les enfurecía sobremanera, porque el efecto de los experimentos retrocedía. Entonces, con esto en mente, de repente dijeron que había algo siniestro dentro de ella que debía ser sellado y no permitir que saliera. Nadie sabía del todo qué era ese mal ni de dónde venía, ni siquiera ella misma lo había visto nunca. Pero aún así, en el plano del instinto, sentía perfectamente que ese algo no debía liberarse nunca, pues de lo contrario toda la vida llegaría a su fin. Pero la niña sobrevivió, incluso después de que le implantaran ese algo, y siguió creciendo como una persona corriente. Los sacerdotes estaban decepcionados porque querían hacerla inmortal. Aún así, una vez que un sacerdote se enteró de que su sangre podía activar el poder sellado en su cuerpo, otros decidieron fabricar reliquias especiales con su carne y su sangre. Y parece que estas reliquias se están transmitiendo hasta el día de hoy, de generación en generación, tantas como planearon hacer, aunque es poco probable, dada su avaricia, que dejen de hacerlo. Piensan que la heroína no conoce toda la verdad. Pero ella sabe perfectamente que planean realizar pronto un ritual, gracias al cual esta criatura podrá salir, desgarrando su carne en el proceso. Estaba tan cansada de todo. Su vida se había convertido en un infierno por culpa de ese poder. Lo había perdido todo, pero los niños del imperio podían morir. Y si ella no los hubiera salvado, habría muerto. En cualquier caso, la chica no pensó en su muerte. Debería empezar a pensar en su futura muerte, y después, es mejor pensar en lo que podría hacer por la gente mientras viva. Estos pensamientos la calman. Muchos de los sujetos de prueba murieron, así que ¿por qué necesitaban hacer esto? ¿Cuánto tiempo más va a sufrir así? ¿Por qué renació de nuevo? ¿Y cómo se las arregló para conocer a su hermana? Y si trata de no pensar en ello, definitivamente será capaz de sonreír como antes de mañana. Y en ese momento, la vasija se derrumbó y ella salió de ella, lo que sorprendió a la gente que vino a luchar contra los invasores. Cuando terminó, dio un suspiro de alivio, contenta de que todo hubiera acabado. Pero un instante después se encontró con los ojos del príncipe y, asustada, echó a volar inmediatamente. Los escoltas, conmocionados por lo que veían, dijeron que no podían alcanzarla y preguntaron qué hacer a continuación. Pero en su lugar, se limitaron a erizar la piel. Cuando volvió, estaba desesperada. Nunca había visto a nadie allí. Pero esta vez tuvo muy mala suerte y la pillaron en el momento equivocado. De repente, oyó gritos procedentes de la habitación de su hermana, que se convirtieron en una visión en la que quería salvar a Hestia, pero fue detenida por los sacerdotes, no pudo escapar y rezó para que Yannick la salvara. Preguntó por qué su ama estaba dispuesta a sacrificarse por esa gente. La atormentaban tanto, y a la chica no le importaba profundamente lo que pasaría si no lo hacía, porque la señora Hestia era mucho más importante para ella que cualquier otra persona. En ese momento empezaron a llevársela y lo único que pudo hacer fue llorar y llamarla. Cuando entró en la habitación, vio que su hermana lloraba dormida y la llamó para que volviera. Desde niña, su hermana mayor le ha dicho que tiene pesadillas constantemente, pero no recuerda qué ocurrió exactamente. Con el tiempo, se convenció cada vez más de que su hermana era su amiga del pasado, cuyos gritos oía en sueños.
La heroína lo ha comprendido desde niña, que el niño, su único amigo, también había renacido, lo que significaba que incluso en el nuevo mundo no estaría sola. Después de su reencarnación, por razones que no están claras, se sintió muy sola y confusa, pero ahora ya no había razón para tener miedo, porque siempre tenía gente cerca. Puede que incluso fuera bueno que mi hermana no recordara su vida pasada, porque estaba llena de recuerdos dolorosos, así que no era tan malo que fuera la única que recordaba aquellos días. Después de que su hermana pequeña le canta una canción, se queda dormida bastante rápido y muy profundamente, por lo que la niña espera que muy pronto no tenga sueños terroríficos, sino solo agradables y buenos, porque quiere que esta niña sea feliz en esta vida. En el mismo sueño, Arina corría por la hierba con Hestia cuando era pequeña, y la llamaba su única amiga, que es como la gente suele llamar a las personas que considera muy cercanas, enseñó la heroína. La chica dijo que nunca la habían llamado así, alegando que no tenía nombre, pero que a partir de hoy la llamaría su amiga, porque la llamaba Hestia de forma parecida. Cuando despertó, su hermana estaba dispuesta a centrar toda su atención en el archiduque, ya que el banquete iba a durar 3 días, por lo que la mayor le aseguró que hoy solo podían acudir al banquete los aristócratas invitados, por lo que la menor debía limitarse a quedarse en la habitación y esperar a que regresara. Después de que las criadas se fueran, las chicas se quedaron solas, y así fue una oportunidad para una conversación seria, por lo que la heroína preguntó por qué su hermana deseaba tanto convertirse en archiduquesa, ya que esa persona era muy extraña. Podría haberse casado con el príncipe de su país, porque es el heredero al trono, es bueno con la espada, muy simpático y bastante guapo, aunque todo esto no es más que un rumor. La hermana mayor dijo que tenía una buena razón para hacerlo, y que a la hermana menor simplemente se le exigía que hiciera obedientemente lo que ella le dijera. Hoy habrá mucha menos gente, y la sala no estará tan abarrotada, por lo que la oportunidad de atraer la atención del hombre será mucho mayor, y la más joven solo tendrá que apoyarla para lograr su objetivo. Cuando terminó, la hermana añadió que hoy había tenido otra pesadilla y que había oído a la menor cantarle a través del sueño, por lo que le dio las gracias por estos cuidados. Ya en el salón de baile, en la mansión del archiduque, Arina bebía vino, esperando a su marido, a tal ritmo que creía que se emborracharía, pero aún no estaba allí y tal vez al final volvería. Cuando de repente se fijó en él, el hombre no estaba solo, sino acompañado por alguien a quien Arina había esperado no ver. Venía con Verónica y nadie entendía cómo había sucedido. Mientras tanto, en el pasillo, la heroína paseaba por la residencia del archiduque, admirando cómo todo estaba hecho de oro, todos esos destellos brillando tan intensamente. Quiso llevárselo, pero al oír el grito se escondió inmediatamente, esperando no haber hecho nada aún. La voz se dirigía a Yuri y le pedía que se callara, y enseguida se dio cuenta de que debía de ser la princesa. La princesa no se iba a calmar, alegando que el archiduque se atrevía a hacer de su pareja una miserable Lady Verónica, que no era más que la hija de un varón cualquiera, y la rechazaba a ella, la princesa de este reino. La heroína se quedó visiblemente sorprendida por esto, pensando que su hermana podía ponerlo todo patas arriba por enfado, pero la discusión no terminó. La princesa acusó a su hermano de estar raro hoy. Antes siempre había defendido al archiduque y estaba de su parte, pero hoy por alguna razón estaba todo el día mirando esas plumas, emitiendo unas frases mínimas. Mirando más de cerca, la muchacha se fijó en un hombre que no quería darle las plumas a su hermana, a pesar de que ella las deseaba mucho, alegando que eran solo suyas. Lo reconoció como la persona que había visto ayer y resultó que era el hermano de la princesa y también el príncipe heredero, y resultó que había sido expuesta delante del príncipe de este país, y eso la asustó. La heroína se dio cuenta de que esas eran sus plumas que había dejado en el templo, lo que significaba que la familia imperial podría tener registros de su vida pasada, y era peligroso para ella, pensó en cogerlas, pero al hacerlo, se arriesgaba a revelar su verdadera identidad. Pero decidió dejar este asunto para más adelante, ya que ahora mismo estaba más preocupada por su hermana, así que decidió llamar a un familiar y entró silenciosamente en el salón de baile para llevársela. Después de caminar un poco más, la heroína se dio cuenta de que no podía invocarlo, y el hombre que lo tenía se dio cuenta de que esta bestia era similar a los familiares de Hestia, que habían estado con ella hace 500 años. Esta vez,
No podía haber ningún error, ya que su mana provenía de él, por lo que estaba seguro de que la mujer también había renacido, y esta vez no era un sueño o una ilusión, y ahora estaba decidido a encontrarla. Antes de comenzar la segunda jornada del banquete, el archiduque visitó la casa de la familia, Raylan, e inmediatamente fue a negociar con el propietario para que acompañara a su hija. El propio conde se mostró receloso al respecto, por lo que le aseguró que si su hija se equivocaba de repente, él se había disculpado de antemano, por lo que le pidió que regresara por donde había venido. A lo que éste respondió escueta y amenazadoramente que quería acompañar a su hija y que no lo repetiría una segunda vez, con lo que el varón se asustó. Se lo pensó, el hombre había oído que Verónica se había metido en serios problemas ayer, pero ¿qué podía hacer si el mismísimo archiduque decidía acudir a su residencia? Ahora toda la atención estaba puesta en él, por lo que el varón no podía acercarse a él, porque significaría que no tenían a la familia imperial para nada, así como a la propia princesa Yuri, que quería ser su novia. Y además, no podía dejar que este hombre controlara a su hija, dado lo obsesionada que estaba con él. Podría convertirse en un gran problema en el futuro, por lo que tenía que enviarlo de vuelta, a cualquier precio. Dirigiéndose al archiduque, el varón le aseguró que lo sentía mucho y que hablaría personalmente con su hija, pero con un gesto, el invitado cerró la boca, su amo. El hombre dijo que el varón no hacía más que perder el tiempo y que, por lo tanto, era necesario cambiar el modo de negociar, y en ese momento el criado trajo una caja con muchas piedras preciosas en su interior, y el hombre le aseguró que se trataba de unas lágrimas de sirena muy raras por valor de 20 piezas. Son piedras, la joya más rara que solo puede extraerse en aguas profundas, y son también uno de los minerales más caros del imperio. Cada una de ellas cuesta tanto como un inmueble en la capital del país. El varón se quedó estupefacto, así que buscó una explicación racional. Tal vez el hombre quería meter a su familia en algún lío gordo, y el propio huésped, al no oír respuesta, decidió que eso no era suficiente. Decidió subir el precio a 30 o 50. Anteriormente, el varón pensaba que este hombre simplemente tenía un título, pero resultó que tenía habilidades sobrenaturales para un ser humano, y también tenía poder sobre los destinos de los aristócratas. Además, también era increíblemente rico, y a pesar de todo esto, Yannick era un recluso, y debido a esto parecía una bestia que no podía ser controlada. El invitado dijo que ya había dado mucho tiempo, y que por lo tanto su paciencia se estaba agotando, puesto que ya había esperado tanto, y que el varón no era más que un tonto que no sentía la urgencia de este asunto. Por lo tanto, no habría solución pacífica al problema, así que el hombre preguntó al varón si realmente quería ser destituido, y la expresión del archiduque dijo por sí sola que no estaba bromeando. El varón se asustó seriamente por este giro de los acontecimientos y le aseguró que llamaría a su hija en ese mismo momento. No sabía por qué el hombre quería hacer esto, pero era un hombre que tenía el poder de destruir todo el reino. En ese momento, el duque caminaba por el vestíbulo, de la mano de Victoria, y ella estaba un poco preocupada por el hecho de que ahora todos la miraban. Pero cuando se fijó en Arina, se sintió mejor al darse cuenta de que el lugar con el archiduque no sería suyo, pues él ya había hecho su elección. En ese momento, el hombre le dijo que no mirara a su alrededor, sino que se diera prisa y lo hiciera todo como él decía, y que comprobara si todas las personas de la lista habían llegado hoy. Ella, vacilante, dijo que ya lo había comprobado todo, y entonces se dio cuenta de que buscaba a alguien. Arina y ese hijo ilegítimo estaban tachados, así que definitivamente no podía preocuparse por ellos. No sabía quién era esa persona, pero por eso mismo la necesitaba, lo que significaba que era una gran oportunidad para restregarle por las narices a los que la miraban de reojo, y también sería estupendo deshacerse del terrible murciélago que se veía obligado a colgar de ella. El hombre le dijo que le siguiera despacio y que mantuviera la espalda recta, y la chica le aseguró que haría lo que él quisiera. Solo tenía que escuchar su petición. La chica dijo que su padre le pidió que le dijera que quería devolver las joyas que le había regalado el hombre, porque si alguien se enteraba, su familia podría tener grandes problemas, y entonces le pidió que bailara el primer baile que abría el baile. El archiduque también dijo que tenía una petición para ella, tras lo cual susurró que tanto ella como su padre no eran dignos de vivir en absoluto, lo que hizo que la muchacha empezara a preocuparse.
Había puesto su mano sobre el murciélago con antelación para que no pudiera desaparecer después de que su dueño disipara el hechizo, y por lo tanto tenían que encontrar a su dueño lo antes posible, porque cuando lo tocaran, la bestia se convertiría en maná y Hestia lo consumiría. Y tan pronto como comience a convertirse en maná, entonces lo encontrará en el mismo momento, en la forma que sea. Ahora no queda mucho que sufrir. No obstante, el archiduque accedió, asegurándole que si ella podía hacer lo que él quería, él a su vez cumpliría cualquiera de sus deseos. Pero esperaba que ella hiciera un buen trabajo en este papel, porque en esta habitación había alguien a quien realmente quería encontrar, pero si de repente por su culpa no podía hacerlo, ella tendría que pagar por ello. Después le cogió la mano y empezaron a bailar, pero les pidió que no bailaran en el acto, sino que dieran vueltas por la sala, y todos los invitados presentes se sorprendieron por ello, ya que se suponía que antes iba a haber una cosa introductoria. En ese momento, Arina se acercó, asegurándole que no iba a seguir observando todo aquello en silencio, y el padre de familia lo vio y comparó a la chica con un oso enfadado. Después de eso, se fue volando asustado, pero el hombre no se alteró, ya que podría ser lo mejor, ya que podría encontrar a Hestia más rápido. Pero en un momento se dio cuenta de que si ella estuviera aquí, reaccionaría inmediatamente a lo que había pasado. Mientras tanto, la heroína, con la ayuda de la magia, pudo ver lo que su padre de familia veía. Ella no entendía lo que estaba pasando allí y por alguna razón no podía llamarlo hacia ella. Al parecer el archiduque lo estaba reteniendo con su poder mágico y su conexión era bastante inestable. No entendía por qué lo habían atrapado, tal vez porque era la primera vez que el hombre veía a la criatura mágica, pero los pensamientos de la chica se vieron interrumpidos por un hombre que apareció de repente detrás de la puerta. Él la reconoció enseguida y ella se dio cuenta de que era el hombre que la había visto ayer, pero decidió no demostrarlo y se inclinó respetuosamente, preguntando cómo sabía el príncipe el nombre de una persona tan despreciable como ella. La heroína decidió que era una buena oportunidad para averiguar algo sobre la pluma, y el príncipe, mientras tanto, le dijo que no podía evitar conocer ese nombre, y que tenía suerte de conocer a la chica en un escenario tan inusual, y luego le cogió la mano, diciendo que estaba deseando conocerla. La heroína no estaba segura de por qué la buscaba, y el hombre dijo que ayer llevaba un elegante vestido rosa con los hombros descubiertos. La chica lo confirmó, tras lo cual el príncipe añadió que anoche también lo llevaba puesto. La chica estaba horrorizada. Este hombre estaba usando la ropa que vio anoche como pista. ¿Y cómo sabía siquiera lo que llevaba puesto si ni siquiera estuvo en ese banquete? El hombre dijo que todos los miembros de la familia imperial tienen espías profesionales. Siempre están cerca de los miembros de esta familia. Suelen hacer lo que hacen, ocultando su presencia, siendo sus oídos y ojos en su ausencia. Después de enterarse de lo que le había pasado a Yuri ese día, también se enteró de lo de la ropa y le dijeron que solo ella la llevaba ese día, y entonces le pidió que le contara todo lo que había pasado la noche anterior. De vuelta al salón de baile, donde todos vieron aparecer de repente un murciélago de la nada y volar hasta la araña, el archiduque, en un rápido movimiento, saltó tras él y lo derribó suavemente. Después de todo esto, ocurrió algo inesperado. El hombre golpeó el suelo con el pie, y todo el lugar empezó a derrumbarse a su alrededor, sembrando el pánico y el miedo, y con un grito echó a todo el mundo, diciendo que el baile se había acabado. Después de eso, se dirigió a Verónica y le dijo que le escuchara con atención, diciendo que ya habían pagado en su totalidad por lo que había sucedido antes. En ese momento, el príncipe, que estaba exigiendo una respuesta a la heroína, oyó todo este ruido y le sugirió que le prestara atención solo a él, y en ese momento, de repente para el hombre, la muchacha rompió a llorar. Recordó una guía de supervivencia en caso de emergencia de la que le había hablado Arina, que terminaba con la frase: si no quieres responder o no tienes nada que decir, entonces solo tienes que llorar. Más tarde, cuando se calmó un poco, el hombre siguió preguntándole por el vestido y ella le dijo que tenía razón y que esa noche se lo había puesto. Después, para su sorpresa, le dijo que no lo había robado. Podía parecer extraño que una hija ilegítima como ella llevara un vestido tan precioso, pero podía explicarlo. Llevaba el vestido que su hermana había decidido tirar. Se cansó del collar y pidió que lo tiraran junto con el vestido, pero decidió ponérselo,
y luego estuvo todo el día presumiendo ante todos los que se burlaban de las criadas, e incluso pensó en no quitárselo ni por la noche, pero cuando la regañaron por ello, tuvo que quitárselo. Al escuchar esto, el hombre le aseguró que no había tenido intención de hablar así de ella en absoluto, y luego, reflexionando, decidió que debía de haberse equivocado, ya que tenían diferentes colores de ojos y de pelo. Tampoco sintió el mismo maná que había sentido aquella noche, tras lo cual decidió que había interpretado mal la ropa que llevaba la dama y, en general, supo que no sería fácil encontrarla. El príncipe se volvió hacia la muchacha, explicándole que solo buscaba a la dueña de esa pluma, que aquella noche brillaba bajo la luz de la luna como una perla, y que entonces perdió la cabeza por aquella belleza. La muchacha estaba confusa por estas palabras, pero al mirar la pluma más de cerca, parecía como si estuviera perdiendo gradualmente el maná con el que se había llenado, tal vez debido a su transformación, y si desaparecería lentamente con el tiempo, al igual que los familiares. No creía que fuera posible. No había tenido que transformarse en el pasado, y tal vez ni siquiera debería intentar pensar en una forma de robarlo. El hombre estaba muy disgustado por su error, pero como el bolígrafo no iría a ninguna parte mientras lo tuviera, podía intentar encontrar de nuevo a esa persona. La heroína pensó que el príncipe debería haber sentido cómo el maná desaparecía lentamente en esta pluma, aunque lo más probable es que se debiera a que era muy débil, y una persona que no tuviera una habilidad hábil o que hubiera nacido sin maná alguno, apenas podría ver nada. Disculpándose una vez más por haberla asustado, el hombre le aseguró que aún tenía que saludar a Herzog y que la chica tenía un plan si no le apetecía usar maná débil. Entonces ella podrá influir en la pluma, y aunque haga una pequeña broma al respecto, él seguirá sin darse cuenta. Y si todo va según lo previsto, la devolución del apellido del archiduque será fácil. Sentado en la sala en ruinas, el hombre se aseguró a sí mismo que necesitaba calmarse. No todo estaba perdido, y podría intentarlo de nuevo, ya que los familiares aún estaban en sus manos, e incluso si fallaba esta vez, aún podría intentar encontrarlas si investigaba a las personas sospechosas, cuando de repente la bestia brilló y su maná comenzó a reaccionar. Mientras tanto, Arina recobró el conocimiento, regañando al archiduque, acusándole de haber causado todo este desorden, sin pensar en absoluto en los invitados, cuando entró la heroína, abrazando fuertemente a su querida hermana. Decidieron que era hora de abandonar el lugar, y mi hermana dijo que cancelaba el banquete de mañana. Pensaba que podría tolerarlo, pero era demasiado. Al mismo tiempo, el familiar se convirtió finalmente en maná, y el hombre lo siguió, dándose cuenta de que era la oportunidad que había estado esperando, y corriendo tras el flujo de maná, ya estaba anticipando el encuentro. Se preguntó si ella se acordaría de él después del renacimiento, si seguiría siendo la misma o habría cambiado, su aspecto, su carácter, su voz, si tendría que volver a conocerla y si volvería a llamarle Yannick. Su reacción se hizo cada vez más fuerte, lo que significaba que estaban cerca. El hombre estaba dispuesto a aceptarla como a cualquiera. Si tan solo ella volviera, en ese momento el príncipe caminaba hacia él, porque su pluma comenzó a huir de él. Se miraron a los ojos, sin entender lo que pasaba, y el hombre reconoció la pluma. Era la pluma de Hestia, y después de que el maná de los familiares entrara en la pluma, todo a su alrededor brilló con una luz increíble. Mientras tanto, las muchachas volvían al carruaje, y la hermana no quiso dar explicaciones sobre su aspecto, así que, maldiciendo al archiduque, subieron las dos. Tras subir al carruaje, la heroína se dio cuenta de que el hechizo que había lanzado sobre la pluma del príncipe acababa de romperse, así que hizo que los familiares del duque tocaran la pluma del príncipe para que su maná se fusionara y ambos se disiparan. Esto significaba que el plan de la heroína había funcionado, y estaba muy contenta por ello. A partir de ahora, ni el archiduque ni el príncipe serían ya causa de su ansiedad, y ahora podría dormir tranquila. Los hombres, mientras tanto, vieron ante sus ojos lo que tanto apreciaban, especialmente Ern Herzog, que ahora no sentía maná alguno, había desaparecido por completo, y solo una persona podía hacer esto. Las pistas que había estado esperando durante medio millar de años desaparecieron en un solo instante. El príncipe observó en silencio cómo el hombre se culpaba de lo ocurrido, y no entendía por qué lo hacía, tras lo cual preguntó bruscamente dónde se había encontrado la pluma.
El príncipe también estaba decidido, se limitó a saludarme y añadió que no iba a decirme nada, pero que merecía la pena saludarle al menos por educación. Y en ese momento recordó las palabras del emperador, que le advirtió que no traicionara al archiduque, porque si lo convertían en su enemigo, podría acabar con toda la familia imperial con su magia, y por lo tanto, era mejor acercarse a una persona así. El príncipe decidió que sería mejor escuchar el consejo del anciano, así que no tentó a la suerte, sino que respondió sinceramente que lo había encontrado accidentalmente y lo había recogido después de que una misteriosa dama lo perdiera una noche de luna. El hombre se agitó visiblemente al oír que el príncipe la había visto, y el príncipe, a su vez, se dio cuenta de que probablemente el archiduque también la había estado buscando ayer, y se preguntó si se conocían desde hacía tanto tiempo, y por qué estaba tan desesperado por conocerla. El príncipe se sintió terriblemente molesto de que esta persona en particular buscara lo mismo que él, y por ello dijo que no sabía dónde estaba ahora, pero decidió decirle que ayer llevaba un vestido rosa pálido y un collar color esmeralda, pensando así que lo estaba acorralando. El otro hombre empezó a recordar a quién había visto con semejante atuendo y se acordó de la dama pelirroja que había conocido en el balcón.